Como les dije, si hay algo que resulta evidente es el conocimiento de Fernando y además su valentía a la hora de denunciar estos temas. Así que le cedo la palabra, por favor, Fernando, explícanos de qué se trata esto. Bueno, estoy adaptándome a la altura. No es fácil. Bueno, mi decisión de estar aquí es una decisión de vida. Siendo un ser humano libre, víctima de una de las mayores persecuciones políticas y judiciales, y vengo por eso, porque me siento libre, y ante un pedido del presidente Lenín Moreno de que todos los ciudadanos que sepan del cometimiento de delitos o de casos de corrupción no se callen, que entreguen información, documentos y faciliten esta cruzada contra la corrupción. Y el menos indicado para callarse soy yo. He investigado este tema con otros amigos, como Claudio Jiménez, desde el año 2009. Y yo quiero saludar al Colegio de Abogados de Pichincha por su valentía, por sus principios y por su nobleza ética de dar la cara y acompañar este desafío. Lo que hoy vamos a entregar al presidente Moreno y al fiscal Carlos Vaca Mancheno puede considerarse el caso más grande de corrupción de la historia petrolera y tal vez de la historia del Ecuador. Como escuché a Ramiro, estamos frente a una trama de corrupción sin precedentes en el manejo del principal recurso petrolero. Este proceso empezó el año 2006, cuando Rafael Correa gana la presidencia y ofrece un cambio radical. Y textualmente dice: a partir de enero se acaban las mafias petroleras. Nosotros vamos a vender directamente el petróleo a los consumidores finales y vamos a acabar con las mafias corruptas de intermediarios que se llevaban una tajada. Y así se apeló a la figura de alianzas estratégicas, que es una figura jurídica creada en el año 2000 por el gobierno de Gustavo Noboa, y se firmaron convenios de alianza estratégica con China, Venezuela, Uruguay y otros países llamados amigos de la órbita del socialismo del siglo XXI. El objetivo de esta alianza estratégica con China era eliminar a los intermediarios. Pero lo que ha pasado desde el año 2007 hasta ahora es que se ha ensamblado un sistema para beneficiar a los intermediarios. Y lo que hemos nosotros probado y estamos probando con esta denuncia es eso. Que el gobierno del presidente Correa, de forma deliberada, recurrieron a una alianza estratégica con China, de forma deliberada, digo, porque Correa y los chinos sabían que China no iba a llevar un solo barril de petróleo a sus refinerías. Porque por lógica económica, un cargamento de 360.000 barriles es muy costoso llevar a China. Es decir, ellos sabían que el petróleo no iba a las refinerías chinas y que iba a ser objeto de un sistema de intermediación. Y en pleno conocimiento de esta realidad comercial y económica, el presidente Correa firmó un decreto el año 2010, es el decreto 466, con el cual autoriza al Ministerio de Finanzas y a Petroecuador a firmar líneas de crédito con el Banco de Desarrollo de China pagadas con petróleo. Este es el principal, uno de los primeros delitos. Y hablará de los delitos Ramiro, que presumo la existencia de un delito al haber contratado líneas de crédito carísimas con el 7,25% de interés a ser pagadas con petróleo descontado. ¿Y por qué digo descontado?
porque no se ha hecho licitación. Ningún cargamento de petróleo entregado a Petrochina, a Unipec y a Petro Tailandia, que son las tres compañías con las que se han suscrito líneas de crédito pagadas con petróleo, se ha hecho licitación para entregar nuestro petróleo. Si me ayudan, por ahí están unas revistas de Perú. Estas evidencias que nosotros hemos venido presentando y peticiones de información y de investigación desde el año 2010 a la Contraloría se han podido ratificar y confirmar gracias al exilio al que me lanzaron, porque en Perú no es que estaba, como dicen por ahí algunos, gozando en Miraflores, ¿no?, o en el Alcomar, sino investigando y escribiendo para una de las mejores revistas del Perú, que es Caretas. Y gracias a diputados del Perú como Jorge del Castillo, logramos obtener por primera vez las evidencias donde se establece que los precios del petróleo que pagó Petroperú por el petróleo ecuatoriano que salió de Balao, los mismos buques, un día antes, ¿sí?, que salieron a Talara en Perú, tenían diferencias de 3, 4, 5 y en algunos casos hasta de $7 por barril. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Energía del Perú y Petroperú, que consta aquí, el año 2012, por ejemplo, o 2013, Petroecuador facturó a $95,63 el barril de petróleo Oriente. Y ese mismo cargamento llegó a $103 a Perú. Estamos hablando de diferencias de $7. El 2016, Perú pagó $41 por el crudo Oriente y Ecuador recibió 34,96. Y lo que se prueba, además, es que las empresas con las que se firmaron los contratos de provisión de crudo no son las empresas que entregaron el petróleo en Perú, sino son empresas intermediarias, entre ellas Corpetroleum, Gumbor y otras empresas intermediarias. Es decir, en el caso del Perú, estamos probando que con 81,4 millones de barriles de petróleo entregados sin licitación, el país perdió más de $400 millones. Si el gobierno del presidente Correa tiene comprometido con China y Tailandia 1.200 millones de barriles hasta el 2024, y no vamos a poner, Ramiro, $4, ni $5, ni $7, vamos a ser muy conservadores para que no digan que somos, ¿cuál es la palabra? Alaraquientos. Vamos a poner $2 de diferencia entre el precio real del mercado y el precio al que facturó Petroecuador en el gobierno de Correa. Estamos hablando de más de 2.200 millones de dólares. ¿Sí? Una de las tramas de corrupción más grandes de la historia del Ecuador. Lo de Refinería del Pacífico, Refinería Esmeraldas y otros son realmente para comprarse una peinilla. Por esa razón he venido, ¿sí?, a decirle, presidente Moreno, aquí están. Son más de 100 cuerpos, documentos, ¿sí?, que prueban el más grave delito que se ha cometido y el más grande atraco. Esa es la palabra, no hay otra palabra. A los fondos públicos, como es la intermediación del petróleo con China y Tailandia. Y aquí estoy, ¿sí?, porque esa es mi convicción. Aquí estoy dando la cara y haciendo lo que el presidente ha pedido. Corrupto y de intermediación, amarrado además, que ni siquiera toma en cuenta los precios de mercado, sino que prefija los precios a venderse y da lugar a que esa persona, a que ese comprador pueda vender nuestro petróleo, digamos, en el barrio, en la región. Ya vemos que lo iban a dejar a Talara, que queda en el norte de Perú. Evidentemente supone un mal manejo de fondos públicos. Estamos frente a un caso clarísimo, desde nuestro punto de vista, de mala utilización de fondos públicos, de perjuicio que supera en mucho el perjuicio tanto de Refinería del Pacífico como de Refinería del Esmeralda. Así que es por esta razón que hemos preparado esta denuncia. Es una denuncia que tiene 105 páginas, que ustedes la pueden ver. 105 páginas sin anexos, que está con la firma de Fernando
y la mía como su abogado. Y que incluye justamente la narración de todos estos aspectos. Esta denuncia tiene además 136 anexos, son 136 carpetas, que el día de hoy serán entregadas en Fiscalía como corresponde. Y bueno, vamos a ver y esperamos que tanto Contraloría General del Estado, que es la que tiene que entregar el informe previo, de manera que posibilite el procesamiento penal, como Fiscalía, procedan inmediatamente. Con esto damos paso a las preguntas de Petroecuador, y yo saludo la decisión del Ministerio de Hidrocarburos y de Petroecuador. Años después acaban de hacer una venta spot que les deja yuchiticos, o sea, desnuda la trama de corrupción. Petroecuador venía entregando su crudo con un diferencial, con un castigo de casi $4 por barril. Hacen una venta spot, es decir, un concurso público, y resulta que no hay castigo. Se presenta un premio de 0,51. Es decir, que lo que el país estaba perdiendo era más de $4 por barril. Ya no es Villavicencio, ya no es García, ya no es la prensa corrupta, no. Es el mercado el que acaba de decir, aquí se estaban robando 3, 4 dólares por barril. Y lo que tiene que hacer el gobierno de Lenín Moreno es, muy bien señores, el mercado dice que no hay castigo, que aquí hay premio de 0,51. Señores chinos, señores tailandeses, ¿quieren que yo les entregue el petróleo para pagar las deudas? Correcto, pero le entregamos con 0,51 dólares de premio. Eso no les va a gustar a los chinos ni a los tailandeses. Ah, entonces no quieren, yo les pago en efectivo. ¿Qué les parece? Les acabo de dar la salida al presidente Moreno. Venda el petróleo directo, sin intermediarios, y paguémosles a los chinos y verán que tenemos más plata para cubrir el enorme hueco fiscal que tenemos. Es decir, tienen la sartén por el mango, háganlo. Para los públicos sugerimos que el tipo penal sea el de peculado. ¿La denuncia es al expresidente Correa o es una denuncia general al Es gobierno? una denuncia que incluye al expresidente Correa, pero que tiene a varios funcionarios como destinatarios. ¿Cuántas y qué empresas serían las intermediarias de las que podemos conocer entre las que se han nombrado, las que estaban en este caso, por ejemplo en el caso de Perú? Las empresas que cargan el petróleo, ¿sí? Eso es un hecho muy importante para los periodistas internacionales que cubren el tema internacional. La empresa que firma el contrato con Petroecuador es Petrochina International Company Limited Beijing. Pero la empresa que carga el petróleo embalado es una Petrochina creada en el paraíso fiscal de Panamá, Petrochina International America. Es decir, Petroecuador está entregando su petróleo y toda la documentación a una empresa de un paraíso fiscal con la que no tiene ninguna relación comercial ni jurídica. Esto tiene que obligar a una investigación en China. Porque la pregunta es, señores del gobierno chino, las facturas que pagó Petroperú con $4 encima, ¿llegan a China o las facturas de Petroecuador? ¿Y dónde están esos $4? Es decir, este es un tema de trascendencia internacional que merece y exige al gobierno chino una respuesta. Por eso es que todo el petróleo no venden las compañías que firman los contratos. ¿Cuáles son las compañías que entregan en Perú? Está aquí en el documento oficial de Perú. Gumbor, que es una empresa rusa vinculada a Vladimir Putin, no lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La empresa Corpetroleum, vinculada a Taurus Petroleum, empresa norteamericana. Taurus Petroleum, empresa suiza de Ben Polner. Castor Petroleum, ¿sí? Yo les invito que vayan y lean Panama Papers y saben quiénes son los que están atrás de las empresas Castor Petroleum, Gumbor, Taurus Petroleum. Aquí lo publicó el diario Universo, yo también lo he publicado, pero ahí están los nombres de los intermediarios. A veces cuando se pronuncian esos nombres provoca urticaria, pero bueno, ahí están los nombres. Los contratos, ¿quiénes eran los funcionarios que estaban también o formaban parte del equipo que firmó ese contrato, que negoció el tema con Petrochina, por favor? Sí, con todo gusto. Específicamente hablamos de Rafael Correa, Jorge Glass, Carlos Poli, Galo Chiriboga, Patricio Rivera, Fausto Herrera, William Vasco, Nielsen Arias, Pedro Menizalde, Carlos Pareja y Anuceli, y de igual manera solicitamos investigar al empresario Enrique Cadena Marín.
¿Ellos eran parte del Para equipo que iniciar. negoció el tema? Lo que pasa es que, a ver, son diferentes contratos. Aquí se tienen que establecer responsabilidades también en los diferentes directorios de Petroecuador que autorizaron. En el caso del presidente Correa, específicamente por la emisión del decreto ejecutivo 466, me parece, si me corriges, 466, que es el que posibilita la implementación de este mecanismo de intermediación corrupta, y los diferentes niveles de ejecución. Hay que entender que son contratos bastante complejos en donde se basan, digamos que como base normativa tienen el decreto ejecutivo, que tienen un órgano superior que es el que decide, otro que es el que contrata, otro que es el que controla, otro que es el que recibe, otro que es el que paga, y bueno, cada uno tiene que responder en función de su participación. Entiendo que usted era el ministro. Ya que esta trama fue hecha desde el poder y se hicieron reformas de incluso varios acuerdos ministeriales, ¿esto termine siendo legal todo lo que se hizo? O sea, ¿han analizado la posibilidad de que terminen diciendo esto lo permitía la ley y se hizo eso para usted en lo técnico y a Fernando Villavicencio en lo personal? ¿Qué pasa a partir de ahora? Usted tiene varias investigaciones, podría ser detenido. ¿Ha pensado en eso? ¿Puede ir detenido usted ahora? Bueno, sin lugar a dudas, o sea, hay que tener en cuenta que Fernando tiene una orden de prisión preventiva vigente. Por lo tanto, su presencia acá, además de suponer un riesgo personal para él, implica evidentemente una enorme dosis de valentía y de vocación por la verdad. Estamos aquí por ustedes. En cuanto a la pregunta de si esto era legal, jamás es legal implementar un mecanismo que ocasione perjuicio deliberado a fondos públicos. Hay que entender que a través de la emisión del decreto ejecutivo, lo que se hizo es eliminar al mercado petrolero como referente de precios, establecer un precio específico que luego, con el tiempo, se demostró que era entre 2, 4 y hasta 7 dólares por barril, inferior al precio que se hubiera recibido si es que se hubiera vendido al mercado, como ha vuelto a pasar hoy. Es decir, hoy por hoy hemos vuelto nuevamente al mismo esquema que el decreto 466 denostó. Deliberado es una El organización. presidente sabía en todo caso que el petróleo no iba a llegar a los destinatarios que se preveía. ¿Se puede decir que el presidente Correa sabía que eso iba a pasar? Por supuesto que sabía, y él tenía la obligación de saberlo porque era el presidente y maneja un Estado. Por ejemplo, en el caso de ANCAP de Uruguay, ¿sí? Una de las acusaciones contra Raúl Sendic, que acaba de renunciar, es por haber firmado el contrato con Petroecuador cuando era presidente de ANCAP. El presidente Correa, si ustedes revisan el video de marzo del 2010, va a la posesión de Mujica, el presidente Correa en ANCAP abre las válvulas y dice: este es el día en el que llega el primer buque de crudo de Ecuador, porque a partir de hoy Ecuador le entrega directamente el petróleo a ANCAP de Uruguay para que ANCAP nos entregue combustibles. Falso, de falsedad absoluta. Eso fue un engaño. Un engaño porque la refinería de Uruguay no puede procesar nuestros petróleos. Segundo, porque la refinería de Uruguay no abastece ni siquiera el 50% del mercado interno. Y de acuerdo a los reportes, el 90% del petróleo fue a la costa oeste de los Estados Unidos a través de la mafiosa Trafigura. Y lean, pídanles el informe al Senado uruguayo. Yo le pedí al presidente Moreno en una carta hace días. Exijan al Senado de Uruguay que le envíen el informe del contrato con ANCAP. Y lo mismo con China. Ellos sabían que Petrochina no iba a llevar el petróleo. Es más, aquí está en los anexos una carta de la ex ministra de Finanzas, Elsa María Viteri, si no me equivoco, quien le advierte a Petroecuador y le dice: exijo que se retire del contrato la cláusula de libre destino. Más claro que eso no es Villavicencio, es la ministra de Correa, que le dice textualmente: permitir que China venda nuestro petróleo en cualquier parte es entregarle una enorme ganancia a Petrochina. Lo dice la ex ministra de Finanzas, no yo. Un adicional sobre este tema, que me parece una pregunta muy pertinente. De esto no solamente que estaba enterado el presidente, sino todos, porque era cuestión de decir en cuánto vendimos hoy el petróleo, y revisa el periódico y en cuánto está el mismo petróleo a valor de mercado. Entonces resulta que a valor de mercado el petróleo, por decir algo, estaba en 40 dólares y nosotros de ese día estábamos vendiéndolo en 36. Entonces, y eso durante años. Es decir,
pensar que de esto no conocía el presidente o vicepresidente sería totalmente delirante. Pues respecto a la pregunta de Jean-Paul sobre mi situación personal, vean, si el Ecuador cambió o empieza a cambiar, tiene que cambiar en la práctica. O sea, yo vengo no a desafiar a nadie, vengo para probar si es cierto que hay independencia de la justicia, vengo para probar si es cierto que hemos recuperado capacidad de libertad de expresión, vengo para saber si es cierto que los corruptos van a la cárcel o los corruptos están en libertad. Si a mí me quieren mandar a la cárcel, mándenme. Glass está en libertad. Y los que firmaron estos contratos, los que han provocado la mayor corrupción en el Ecuador, están en libertad y fugaron. Es decir, díganle al mundo. El día de hoy estoy comunicando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mi retorno al Ecuador. Se van a venir nuevas cautelares. Díganle. Yo estoy aquí. Lo que menos le interesa al país, discúlpeme, es que Villavicencio vaya preso. Ni a mí. Llévenme. Lo que le interesa al país es recuperar esta plata. Ese es el problema de Ecuador. Y además también yo exijo que se acaben las hipocresías. Que el gobierno le diga la verdad. ¿Sí? Que la justicia le diga. ¿Por qué me están enjuiciando a mí? Cuando se destape, yo quiero ir a juicio. ¿Sí? Permítame ir a juicio en libertad. Y voy a probar, ¿sí?, que otro de los casos de mayor corrupción es la metida de mano en la justicia en el caso Chevron de Rafael Correa y Alexis Mera. Porque todas las derrotas judiciales en el caso Chevron son producto, y no lo digo yo, lo dice el fallo del juicio Rico, son como efecto de la metida de mano de Rafael Correa y Alexis Mera en el caso Chevron. Por eso me están enjuiciando, por haber revelado que este gobierno contrató un estudio jurídico de Estados Unidos que trabaja para Chevron. Si eso no es un conflicto de intereses, que me digan. Sobre esto, un mal de su libertad personal. Hacer efectiva la prisión preventiva sería pasarse por encima de las medidas cautelares y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual simplemente estaremos demostrando que en materia de administración de justicia el correísmo sigue tan vivo y tan saludable como siempre, y que no ha cambiado nada. Una pregunta. Ahí están los documentos. Porque hay responsabilidades políticas. Sí, y todo, lo que pasa es que, a ver, pero hay que la entender que ruta todo esto se hizo a través de compañías offshore, se hizo a través de compañías, por ejemplo, Petrochina América, constituida en Panamá, y lo que tiene que hacer Fiscalía, que ese es un trabajo que nosotros no lo podemos hacer, pero pueden hacer ellos, porque solamente a ellos les van a dar la información oficial, es quiénes son los ecuatorianos que están detrás de estas compañías de intermediación, que son, que son los que se llevaron la plata. Señor Villavicencio, por favor, ¿se podrá llegar a descubrir? Bueno, ¿Dónde está el dinero? eso ya depende de Fiscalía, pues. O sea, ya depende de si existe la voluntad de investigar de Fiscalía o si más bien se va a lanzar un velo de impunidad. Miren, vamos, los periodistas que deseen los 130 pico de documentos anexos, ahí están las pistas de las rutas del dinero. Firmas, documentos, ¿sí?, huellas digitales y nombres de ecuatorianos que firman los conocimientos de embarque a nombre de estas compañías intermediarias. Es decir, esta no es una rueda de prensa sino más, este es un trabajo absolutamente serio, son años de investigación, ¿sí? No he pasado de vago en Lima, hemos pasado trabajando, Ramiro me fue a visitar para eso, comimos un ceviche y un pisco, 2 piscos, pero bueno, hicimos un trabajo serio. Sí, ese es trabajo de la Fiscalía. Lo que aparecen son los nombres de los representantes, apoderados judiciales de estas compañías, que son estudios jurídicos de aquí de Ecuador. Y ahí están nombres, están vinculados a algunos funcionarios del gobierno.